Cuba Información. Alina Duarte es una de las grandes periodistas verdaderamente independientes en América Latina. Ella es mexicana y ha trabajado en medios de Venezuela, de México, de Honduras, de Argentina y de Estados Unidos. Está por Europa en una gira de charlas, de conferencias sobre periodismo militante, periodismo feminista, de la mano de la ONG Paz y Solidaridad de Euskadi y Claxo. Y bueno, vamos a aprovechar que está aquí con nosotros y con nosotras en este estudio para hablar sobre la situación del periodismo, pero también sobre la situación en América Latina en momentos en los que parece que se va a mover un poco el terreno de juego geopolítico. Bueno, estamos en Cuba Información y en Cuba Información, Cuba tiene que ser el primer tema, ¿no? Por coherencia temática. Estabas en La Habana, participabas en La Habana en marzo de este año en el Coloquio Patria, que es un coloquio sobre periodismo y comunicación muy importante, a pesar de que no tiene difusión internacional por motivos obvios. Me gustaría que nos comentaras esta experiencia. ¿Qué se abordó en este coloquio? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cuál fue también tu aportación? Bueno, en realidad el Coloquio Patria a mí en efecto me parece uno de esos espacios donde uno respira, ¿no? Y se siente ese periodismo militante que tantas veces se niega en nombre de la objetividad y la neutralidad, y encontrarse con otros compañeros y compañeras que están también trabajando en proyectos alternativos, emancipatorios, a mí me parece maravilloso. Yo creo que primero el nombre, al ser el periódico inspirado a su vez en el diario de José Martí, Patria, en el exilio, en el imperio, ¿no? Surgido en el imperio paradójicamente, yo creo que primero no cualquiera acepta estar en este coloquio, y segundo el nivel de retribución es tremendo. Yo creo que la gente que ha estado ahí ya en su tercera edición, me tocó estar en la segunda y esta vez en la tercera edición, me parece que va a ser uno de estos espacios en donde ese periodismo militante va a tener frutos, va a tener, yo creo que realizarse, yo se lo decía a los organizadores, año con año, si no es que 2 veces al año, porque el nivel de debate que había ahí, de aprendizajes, de socialización también de esas experiencias es maravilloso. Entonces a mí me tocó un poco también hablar de ese periodismo que seguimos haciendo invisibilizado o no, y sobre todo en tiempos tan oscuros, cuando vemos lo que está pasando en Palestina, el propio bloqueo en Cuba, la guerra mediática en contra de naciones que se asumen libres, aún contra los designios de Estados Unidos. Así que es un espacio que espero que la gente pueda conocer. Se espera que sea la próxima edición abierta al público, y yo de verdad deseo que la gente pueda acudir. Estamos en momentos en los que parece que el tablero geopolítico se mueve porque ha sido elegido por mayoría, incluso por mayoría de votos, cosa que no obtuvo en la anterior victoria electoral Donald Trump en Estados Unidos, y además Donald Trump acaba de nombrar como secretario de Estado, es decir, como ministro de Exteriores, nada más y nada menos que a Marco Rubio. Marco Rubio es, por ejemplo, el que ha diseñado toda la política de sanciones contra Cuba, el que estuvo detrás de la operación de Juan Guaidó para Venezuela, es decir, es un arquitecto de la asfixia, del hambre en Cuba y Venezuela. ¿Cómo prevés tú que va a ser esta nueva etapa para países como estos dos que he citado, pero también para otros de América Latina? Bueno, no hace falta en este caso tener una bola de cristal para saber cómo va a ser este gobierno y los halcones que han puesto al frente. Ahí haría un gran paréntesis y diría que no es que los demócratas no lo tengan, sino que no son igual de transparentes en ese sentido que los republicanos. Ya en una primera administración, Donald Trump pues hizo y deshizo a su antojo, y sobre todo en una lógica el que se asume empresarial, ¿no? De negocios dentro de la región, y pues lo que hizo fue echar mano de personajes, lo mismo de Marco Rubio, para orquestar todas estas sanciones, este bloqueo, recrudecer el bloqueo ya existente desde hace más de 6 décadas en Cuba, también
generar toda esta maquinaria en contra de Venezuela, pero también de John Bolton, de personajes ligados a procesos de injerencismo, de desestabilización, de derrocamiento de gobiernos democráticamente electos, de procesos revolucionarios en la región. Y ahora Donald Trump se rodea de Marco Rubio, se rodea de Tucker Carlson, para un reconocido presentador de Fox News, para la defensa, también la Secretaría de Defensa, hay otro personaje de Fox News. Es decir, son personas que no han dudado ni han escatimado en emprender una guerra en contra de los pueblos, que tienen procesos de izquierda democráticos, ¿no? Contrario a la maquinaria propagandística de Hollywood y del propio Fox News, pero también CNN. Y ahí es en donde yo creo que hay países que van a tener que mayores, digamos, complicaciones en esta segunda administración de Donald Trump. Y es interesante porque me parece que hay que ver que, si bien, por ejemplo, en Ucrania es algo que tanto republicanos como demócratas apoyaron, Donald Trump al menos estaba asumiendo que iba a detener eso, que le iba a dar un giro, contrario a los deseos de un Joe Biden, que decide mandar 200 misiles antes de salir de la Casa Blanca en territorio ruso y complicar la situación ahí. Pero también vemos que hay en el caso de Medio Oriente también hemos visto cómo es que ambos, republicanos y demócratas, han emprendido y han apoyado también el genocidio en Palestina. Donald Trump ya lo hizo, incluso interviniendo y quitándole territorio a Siria para dárselo a Israel con los Altos de Golán. Entonces, digamos que hay cierta continuidad dentro del bipartidismo estadounidense en la política exterior, y habrá que también pensar que ya no es el mismo mundo que fue en 2016 cuando gana la presidencia por primera vez Donald Trump. Ya hay una reconfiguración, vemos a los BRICS cada vez creciendo con mayor fortaleza, incluyendo incluso a Cuba, ¿no? Un país que eso a mí me parece impresionante, una economía bloqueada que también forma parte contrario al G20, donde sería impensable que entrara. Y bueno, también México, que hace unos cuantos años pues no era la economía y la relación no era la misma con Estados Unidos como ahora. Entonces va a haber ciertos claroscuros, pero yo creo que para países como Cuba, como Venezuela, pues el panorama no se ve nada bien. Tú mencionabas el caso de México, que es tu país, ahora con una presidenta, Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que puede ocurrir en esta relación con Estados Unidos, dado que una de las premisas de los grandes mensajes es la gran deportación, poner muros, alzar murallas contra la inmigración, mucha de la cual entra precisamente por la frontera con México? Bueno, yo creo que podemos esperar eso y más de Donald Trump, ¿no? Sin embargo, volver a insistir, esto también no es como la gran sorpresa cuando Barack Obama deportó incluso a más personas que ya lo había, que la administración de Donald Trump, esta primera administración. Entonces, esa política racista, xenófoba, ha sido la constante dentro de Estados Unidos, y yo creo que no dudo, no descarto que en efecto Donald Trump vaya a llevar a cabo estas deportaciones masivas, pero también habrá que pensar que muchas de esa mano de obra, ¿no? Trabajadores, trabajadoras, migrantes, es aquella que estaba haciendo bajo este eslogan Estados Unidos grande de nuevo. Entonces, mucha de esa mano de obra es en la que depende también la economía de Estados Unidos, y no va a ser tan fácil. Ahora bien, México en estos años, desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la economía, digamos, en el primer socio comercial de Estados Unidos, y Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Entonces hay una correlación de fuerzas distinta. No es tan fácil ahora. Yo sé que Trump ha vociferado y anda diciendo que va a levantar aranceles del 25, del 30 o hasta del 50%, olvidando o ignorando, o a lo mejor muy a propósito, como suele hacerlo Donald Trump, pues sabiendo que los grandes capitales que están en México son estadounidenses, y que los primeros que pegarían, como decimos, el grito en el cielo serían esas propias empresas estadounidenses. Entonces hay una relación distinta entre México y Estados Unidos en estos últimos 6 años, sobre todo, y específicamente yo diría en los últimos 4, y ahí llama la atención la respuesta tan firme que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo la soberanía no se negocia. Y ese alto, yo creo que Trump no está acostumbrado a que le pongan esos límites, y yo creo que no va a ser fácil, ¿no? Pero yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum
Ha decidido tener ahí mano firme en torno a la relación con Estados Unidos. Tú has tenido una relación fuerte, intensa, emocional, además, con un país como Venezuela, ¿no? En una entrevista decías que Venezuela pasó de ser un objeto de estudio en tu vida a ser una parte importante de mi camino. ¿Por qué? Bueno, yo de formación soy internacionalista, yo estaba estudiando Venezuela en la universidad, pero conocer Venezuela en efecto a mí me cambió la vida al ver que hay otros horizontes posibles, ¿no? Yo creo que generacionalmente, si bien Cuba era este referente en las décadas de los 60, 70, 80, yo creo que a mí me toca una generación donde el que está al frente de estos procesos revolucionarios en América Latina es el comandante Hugo Chávez, que a mí me enseña dos cosas, ¿no? Una sobre el internacionalismo y otra sobre cómo comunicar. Yo creo que era un hombre que tenía muy claro que había que hablarle desde y para los pueblos, pero sin fronteras. Entonces, Venezuela, el haber acompañado primero desde el periodismo, ¿no? Yo conocí Venezuela, eso era mi objeto de estudio, y tomé un avión justo en las fechas en que el comandante Chávez había fallecido, y después empecé a ir recurrentemente, o incluso yo formaba parte de un medio que, si bien es multiestatal, fundamentalmente es venezolano, como lo es Telesur. Yo fui corresponsal tanto en la ciudad, bueno, fui productora en la Ciudad de México y corresponsal y productora desde Washington, y esa cercanía en realidad a mí me abre muchos horizontes, ¿no? De repensar la lucha de los pueblos como parte de mi vida. Y yo creo que Venezuela nos sigue enseñando a través de sus comunas, de sus comuneros, de sus comuneras, a través de sus milicias, de sus grupos antifascistas, de su profunda solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo cubano, la solidaridad internacionalista, porque aún con gobernantes que no necesariamente representan esas luchas populares, Venezuela no ha escatimado en ayudar a esos otros pueblos, ¿no? Lo hizo en el Brasil de Jair Bolsonaro, ayudando a las y los brasileños que habían tenido pues las lluvias, ¿no? Habían tenido consecuencias ahí en territorio brasileño, y Venezuela siempre alzó la voz. Venezuela ha alzado la voz, lo mismo por el pueblo saharaui que el pueblo mexicano. Entonces yo creo que hay mucho que aprender. Hay algo que, digo, estas luchas se han invisibilizado, la lucha cubana, la lucha venezolana de los pueblos, y ahí es en donde hay que seguir informando, donde hay que seguir aprendiendo, como recién ahora estos encuentros que se han hecho por la lucha antifascista, estos congresos que a mí me parecen no solo urgentes, sino necesarios. Y ahí está Venezuela alzando la voz siempre. Fuiste corresponsal de Telesur, como tú dices, en Estados Unidos, y allí, también voy a recoger otra frase que me ha gustado mucho, de otra entrevista, dices que entendiste que el imperialismo también afecta al pueblo estadounidense. ¿Por qué? Yo, como mujer de izquierda, ¿no? Me daba mucho este shock de saber que me tenía que ir al corazón del imperio, ¿no? Y además no solo a cualquier ciudad, sino a Washington, D.C., a los alrededores del Capitolio, y yo no estaba tan segura de que iba a encontrar ahí, o pensando Estados Unidos, que también desde la izquierda creo que hemos construido este imperialismo donde todos son iguales y todo, diría el comandante Chávez, huele a azufre, ¿no? Eso no es así. Los pueblos y digamos este sistema capitalista, imperialista, patriarcal, tampoco reconoce fronteras, y cuando hablamos del imperialismo estadounidense no hablamos de Estados Unidos en abstracto y en general, sino de ese 1% que está dispuesto a hacerle la guerra al 99% dentro y fuera de Estados Unidos. Y a mí me tocó acompañar las luchas también del pueblo estadounidense, de esa clase trabajadora, de esas mujeres, de la comunidad LGBTI. Entendí que esos pueblos también existen, y existen resistiendo, existen luchando. No es casualidad que hayamos visto que hoy los terceros partidos en Estados Unidos cobraran, creo yo, mucha más visibilidad ante la decadencia del bipartidismo estadounidense, donde tanto republicanos como demócratas no logran satisfacer las necesidades de la clase trabajadora en Estados Unidos.
La maquinaria de propaganda es mucho más fuerte, obviamente, también allá, pero el haber conocido esas luchas también incluso me llevó a nombrarme con mayor fuerza antiimperialista, pero también antifascista. Yo recuerdo, a mí me tocó cubrir cuando el asesinato de Heather Heyer, estos grupos neonazis en Charlottesville, 2017 debió ser, y para mí fue muy fuerte porque si bien yo sabía, ¿no?, que los neonazis, el neofascismo existe, también ver a grupos de personas antifascistas armadas, pues para mí cobraba sentido que esto era una lucha de vida o muerte. Y eso es para mí Estados Unidos, es reconocer que también hay compañeros, hay compañeras, hay aliadas, hay organizaciones que todos los días, como Code Pink, lo mismo se pronuncian en contra del bloqueo en Cuba, en Venezuela, que en contra del genocidio, y todos los días están ahí en el Congreso. Ver medios también antiimperialistas dentro del propio Estados Unidos, ver organizaciones antifascistas. Entonces, también creo que ese es un deber de las izquierdas, el reconocernos como compañeros, como camaradas, sin importar también esas latitudes. Tú te defines como una periodista antiimperialista, anticapitalista y también como una periodista feminista. ¿Por qué es importante el periodismo feminista? Bueno, para mí, primero encontrar la trinchera del periodismo fue algo que, digamos, parecía orgánico, ¿no? El no solamente quedar en la reflexión, sino en la socialización de esas ideas. Yo encontré en el periodismo mi trinchera. Es algo que yo no busqué, en realidad, vuelvo a insistir, yo me formé como internacionalista, pero no podemos hacer una lucha internacionalista sin encontrar y difundir esas ideas, dar esa batalla de las ideas que decía el comandante Castro. Y por otro lado, también identificar que dentro de los procesos, aún siendo de izquierda, el ser mujer siempre tiene otro escalón más que tener ahí en esa lucha, ¿no? Entonces, aún en la militancia, en los grupos de activismo estudiantil, del propio periodismo, donde las mujeres suelen ser relegadas a dar el clima, los espectáculos, pues fue encontrar esas barreras, ¿no? Yo siempre digo que yo no nací feminista, yo no nací antiimperialista, me hice en la defensa de los propios, los ajenos, al darme cuenta que no siempre nos tienen esperando en la misma mesa, ¿no? Entonces, yo creo que hoy retomar, y también a la luz de ver procesos feministas en todo el mundo, pero en un feminismo liberal, ¿no?, que también eso se confunde y que entonces hay que abrazar a la compañera Meloni y a la compañera Margaret Thatcher y Hillary Clinton, ¿no? Es decir, hay que también tener esa perspectiva, porque el capitalismo es muy fácil, tiene mucha facilidad de cooptar esas luchas. Entonces también, contrario a ese feminismo liberal, hay que dar esa batalla con perspectiva de clase, ese feminismo socialista, antiimperialista, anticapitalista, y dejar que el ser mujer sea un obstáculo también para ser parte de estos procesos revolucionarios. Así que yo creo que hoy también me parece que tenemos que seguir creando esas trincheras de periodismo militante, feminista y antiimperialista. Bueno, pues muchísimas gracias, Alina Duarte, un placer y un honor esta clase de geopolítica y también de periodismo que nos acabas de dar. Muchas gracias a la ONG Paz y Solidaridad Euskadi, a Claxo, por traerte aquí a nuestro estudio, y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes por todo su trabajo y por haberme invitado.